Bienvenidos a todos al curso Emprende con Inteligencia Emocional. El día de hoy vamos a ver lo referente a la primera y segunda unidad. Sería básicamente una estructuración de lo que ustedes ya tienen en plataforma. Yo aquí voy a usar el manual. Ustedes en la plataforma tienen el manual, pero por PDFs diferentes, es decir, lo que hicimos fue subdividir en unidades para que les sea más fácil identificar las unidades y por sobre todo también para una mejor absorción de los conocimientos. Dentro de este curso en particular, vamos a ver lo que es la inteligencia emocional en cuanto a su conceptualización, también los beneficios que nosotros tenemos al manejar la inteligencia emocional, los componentes de inteligencia emocional y también ejercicios para desarrollar, ¿sí?, los componentes de esa inteligencia emocional que vamos a analizar. Y también la conversación y el relacionamiento, ¿sí?, con los demás y la importancia de esto, así como también las técnicas y estrategias que utilizamos dentro de la inteligencia emocional para el manejo de nuestras emociones, que es algo sumamente importante e interesante que debemos siempre manejar y estar en contacto, en constante capacitación para lograr justamente motivarnos y por sobre todo trabajar esa inteligencia emocional que es tan importante. Entonces, nosotros desarrollamos el taller de Emprende con Inteligencia Emocional a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para desarrollar las estrategias efectivas personales mediante técnicas que nos puedan ser útiles para que nosotros podamos manejar correctamente nuestras emociones, ¿sí? Y logrando justamente que el manejo correcto de estas emociones se traduzcan en el éxito de los emprendimientos que estamos desarrollando dentro de este mercado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que afrontamos desde siempre con el estrés y aún más en el momento en que nos toca vivir actualmente, ¿sí? Y las dificultades que se presentaron dentro del entorno empresarial ya este año y desde luego siempre cuando nosotros estamos iniciando un emprendimiento y por sobre todo cuando vamos creciendo, siempre se presentan ciertas dificultades del entorno que hacen que nosotros necesitemos, ¿sí?, herramientas y técnicas que nos puedan ser útiles para el manejo de nuestras emociones, la importancia de esa inteligencia emocional para el contacto también interpersonal, es decir, de nosotros con las personas que llegan a nuestros emprendimientos y también entre nosotros como emprendedores, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a dar un inicio haciendo una pequeña introducción de lo que es la inteligencia emocional, que es conocida como la inteligencia del siglo XXI y es muy necesaria aprender y gestionar todas nuestras emociones dentro de todos los ámbitos de la vida de una persona en específico. Es tan importante manejar la inteligencia emocional porque, como siempre suelo mencionarle a mis alumnos, la inteligencia emocional nos permite desarrollarnos mucho más empáticamente dentro de una sociedad y la empatía debe ser el pilar fundamental de toda relación interpersonal. Nosotros debemos saber que cuando entramos en contacto con una persona, esa persona también tiene un mundo detrás y hasta ahora recuerdo la publicidad personal que decía cada persona es un mundo y es tal cual. Cada persona tiene quizás diversos factores que hacen que esa persona actúe de una forma diferente, ¿sí? Y nosotros debemos saber tratar a esa persona y tratando siempre con empatía, yo creo que vamos a tener las mejores relaciones interpersonales, es decir, con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, esto también siempre va a estar muy ligado al proyecto de negocios que nosotros tenemos, que sería todo el manejo de básicamente esta inteligencia emocional, ¿sí? Y de esa interacción que tenemos con el entorno. Y también de que nosotros podamos tener un dominio de nosotros mismos para poder tener un éxito dentro de ese campo en el cual nos estamos desempeñando, ¿sí? Para aprender entonces a tratar a los demás, primero es necesario que yo pueda conocerme a mí mismo y con ese conocimiento de mi persona yo pueda interactuar con los agentes que se encuentran dentro de ese contexto en el cual yo estoy desarrollándome, ¿sí? Entonces es importante identificar todas las emociones que provocan un determinado acontecimiento y una vez que se haya detectado, también aprender a controlar justamente cada una
de esas emociones que nosotros usamos o en la interacción básicamente interpersonal, ¿sí? Entonces es necesario imaginar por un momento que cuando se atraviesa por una situación desagradable, ¿sí? Ya sea que una persona no está compartiendo nuestra opinión, normalmente esa persona tiende a cerrarse en sí mismo y a bloquearse, como suelo mencionar yo, y no escuchar lo que nosotros estamos tratando de decir. Entonces, es importante que nosotros podamos tener un autocontrol justamente para no reaccionar mal en cada uno de esos acontecimientos que pueden darse dentro de la interacción social, ¿sí? Pues esto es también una reacción que hay que cambiar. Un buen emprendedor siempre tiene que tener un buen manejo de la inteligencia emocional para lograr el éxito de su emprendimiento, ¿sí? Entonces ahora vamos a iniciar viendo, haciendo una pequeña contextualización de lo que es la inteligencia emocional. Seguro que siempre que escuchan la palabra las palabras inteligencia emocional, siempre tratamos de conectar eso con Daniel Goleman, que sería el que quizás más conocido dentro del ámbito de la inteligencia emocional y incluso tiene libros muy buenos relacionados a inteligencia emocional que son, muchos de ellos están en internet que ustedes pueden acceder a descargar alguno de sus libros, por ejemplo. Si en todo caso gustan de eso, también voy a proyectar esos enlaces a través de la plataforma para que ustedes puedan acceder a los libros y puedan ir leyendo alguno de ellos. Por lo general hay fragmentos de los libros y algunos de ellos ya quizás también son utilizados por personas para redactar artículos relacionados a inteligencia emocional. Entonces, él redefine el criterio del éxito en el ámbito laboral, así como las prioridades esenciales de las empresas. Con su investigación, dentro del contexto de varias empresas, Goleman revela las aptitudes que definen a los profesionales más competentes. Y aquí está la conclusión. Él dice que desde el puesto de trabajo más modestos hasta los más altos cargos directivos, el factor determinante, ¿sí? No es lo que yo sé o mi coeficiente intelectual ni los diplomas universitarios que yo pueda tener, ¿sí? Ni las técnicas que pueda adquirir dentro de ese entorno laboral, sino lo determinante es la inteligencia emocional. Por eso que vemos que quizás muchas personas están ocupando cargos directivos, ¿sí? Manejando bien la inteligencia emocional y quizás no teniendo un título universitario o no teniendo quizás una técnica, pero sí el manejo de las emociones hace que esa persona pueda estar o pueda llegar a ese lugar. ¿Está bien? Entonces, debemos ver también la importancia de esa inteligencia emocional. Entonces, las conclusiones de las investigaciones realizadas coinciden en subrayar por sobre todo el papel importante que juega justamente esa inteligencia emocional por las relaciones que se mantienen. La persona, o sea, las relaciones interpersonales y también la intrapersonal, es decir, la relación que yo llevo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos justamente dentro de esa gestión empresarial, ¿sí? Manejar justamente la inteligencia emocional, ¿sí? Y es sumamente importante esta inteligencia emocional para lograr, como yo dije anteriormente, el éxito profesional, ¿sí? Entonces, según justamente como la neurociencia lo dice, el cerebro emocional aprende de un modo diferente al cerebro pensante, que es básicamente de acuerdo a lo que nosotros pensamos dependiendo de lo que nosotros adquirimos o de los conocimientos que adquirimos. Entonces es importante que nosotros sepamos gobernar justamente a nuestras emociones en la vida cotidiana, ¿sí? Y conforme vamos tomando ciertas decisiones, es importante que si nosotros estamos contentos, enojados, tristes, aburridos o frustrados, nosotros tengamos que controlar nuestras emociones y justamente elegir actividades y pasatiempos que hagan el filtro de esas emociones, ¿sí? Que nos permitan a nosotros quizás mejorar los aspectos en los cuales nosotros mismos podemos darnos cuenta que estamos quizás equivocados o que nos falta pulir algún aspecto. Entonces es importante que todos sepamos que nosotros podemos pulir todo lo referente a las emociones, ¿sí? Y por sobre todo también nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. Yo siempre
menciono eso y a mis alumnos de la universidad también siempre les digo que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y trabajar en nosotros como personas, porque siempre que seamos buenas personas también vamos a ser excelentes profesionales. Y también conocer que todos somos iguales, que todos estamos dentro de un mismo mundo, nacemos del mismo modo y también todos morimos. Entonces, no hay una subdivisión porque una persona quizás tenga un título universitario y otra no tenga, entonces eso no determina tampoco ser más o menos que otra persona, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es emoción o lo que son las emociones. Una emoción es un sentido psicológico complejo que implica tres componentes distintos. Primeramente, una experiencia subjetiva, posterior a eso, una respuesta fisiológica, que es lo que hace el organismo, ¿sí? Y una respuesta conductual o expresiva. Entonces sería cómo nosotros interactuamos en un contexto, siempre teniendo en cuenta también cómo reacciona nuestro organismo con eso. Bueno, al hablar netamente de lo que es inteligencia emocional, que es lo que nos ocupa, básicamente trabajar el día de hoy, esa inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás y motivarnos y manejar adecuadamente justamente esos sentimientos para que las relaciones interpersonales y por sobre todo también la relación intrapersonal pueda estar en armonía. ¿Está bien? Entonces eso es lo que busca básicamente la inteligencia emocional, que nosotros podamos reconocer nuestros sentimientos y también podamos reconocer el sentimiento de los demás y hacer que el ambiente en sí permanezca en armonía, ¿sí? Entonces la autoconciencia, la autoestima, el autocontrol, la empatía, la dedicación, la integridad y la habilidad para comunicarnos, así como también la pericia para iniciar y aceptar que nosotros mismos podemos y somos, de hecho, agentes de cambio, ¿sí? Serían las competencias que Goleman nos dice que nosotros debemos manejar para poder convivir dentro de ese ámbito laboral en armonía, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que nosotros, como mencioné anteriormente, nos conozcamos a nosotros mismos y también sepamos identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. ¿Está bien? Y trabajar sobre ellas a fin de obtener básicamente una buena contextualización y excelentes relaciones interpersonales y también una relación intrapersonal buena, ¿sí? Si yo no me conozco como persona y si no mejoro los aspectos que yo considero que debo mejorar, entonces en algún momento quizás eso dañe las relaciones interpersonales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora los beneficios de manejar la inteligencia emocional, ¿sí? Primeramente, vamos a mejorar nuestro autoconocimiento y también la toma de decisiones, ¿sí? Y el autoconocimiento tiene un efecto positivo también sobre nuestra autoestima en particular y también sobre la confianza que nosotros tenemos de nosotros mismos para interactuar en ese contexto o en esas situaciones que se pueden presentar cotidianamente, ¿sí? También nos permite que las personas evalúen nuestros sistemas de valores y también nuestras creencias y nos ayudan a detectar tanto los puntos fuertes como los puntos débiles que nosotros tenemos a fin de poder mejorarlos si es necesario y tomar también de este modo mejores decisiones en la vida. Siempre nosotros dentro de un contexto determinado pueden surgir ciertos problemas y lo ideal es en base a ellos que nosotros podamos aprender o reflexionar sobre esos problemas y también tratar de darle siempre una solución empática a cada uno de los problemas que se pueden presentar dentro de ese contexto en particular. Entonces, un aspecto que forma parte de la inteligencia emocional es justamente el autoconocimiento, es decir, que yo pueda conocerme a mí misma, ¿sí? Y poder identificar, para yo conocerme a mí misma es importante también tener mucha autocrítica, es decir, poder identificar cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades, porque nadie es perfecto y debemos básicamente pulirnos y trabajar en nuestra persona a fin de conocernos nosotros y poder de ese modo también mejorar nuestra interacción en el entorno, ¿sí? Evitar justamente ese choque en las relaciones interpersonales.
También manejar la inteligencia emocional nos permite una mejora en nuestro rendimiento laboral, ¿sí? La inteligencia emocional aplicada justamente al trabajo es sutilmente útil en distintos aspectos. Por ejemplo, la mejora de la productividad de los empleados o la mejor salud laboral justamente y también la mejora del servicio de la atención al cliente. ¿Y por qué es tan importante justamente el manejo de la empatía, del autoconocimiento, ¿sí? De la importancia del manejo de nuestras emociones, porque nosotros proyectamos también eso, no solamente dentro del entorno laboral, es decir, con mis compañeros de trabajo, sino también dentro de esa contextualización o ese cliente que llega a mí, también identifica, como se dice siempre, las emociones negativas que están dentro de ese contexto laboral. Por eso es tan importante también que nosotros podamos cuidar nuestra salud mental, por sobre todo en el tiempo en el que vivimos. Es un contexto que está ya pasando los un año y es un contexto bastante difícil. Hay personas que realmente tienen ciertos problemas y ya incluso hay personas que están con salud mental deteriorada ya gracias a toda esta situación. Hay muchas personas que no están trabajando, entonces todo eso también hace que la persona interactúe o actúe de un modo diferente. Entonces debemos usar por sobre todo la empatía para el trato con esas personas que en algún momento llegan a nosotros, ¿sí? Por sobre todo nosotros como emprendedores también estamos en contacto con muchas personas y desde luego no vamos a saber en qué contexto esa persona se está desarrollando. Entonces nosotros tenemos que ser súper empáticos y tratar de valga la redundancia, tratar de la mejor manera a esa persona que llega a nosotros sin quizás juzgar los aspectos que pueda llegar a tener esa persona por fuera, ¿sí? También dentro de eso, dentro de ello, la inteligencia emocional también me protege y me alivia del estrés. Es decir, la correcta gestión emocional es tan importante, ¿sí? Para protegerme a mí del estrés que yo pueda tener necesariamente dentro del ámbito laboral y también dentro del ámbito familiar en ocasiones, ¿sí? Y también puede evitar incluso la generación de ese contexto de estrés, ¿sí? Por ejemplo, en una situación laboral en la que falta empatía y hay una mala regulación de las propias emociones, provoca ciertas discusiones continuas con los compañeros de trabajo y también con el jefe o superior inmediato que yo tenga, ¿sí? Y a la larga estas discusiones pueden también siempre generar un mal ambiente dentro de ese empleo y también eso ya hace que se viva en un contexto bastante estresante, ¿sí? Y que haya un mal ámbito laboral, ¿sí? Entonces es importante también el manejo de la inteligencia emocional para que la contextualización en el ámbito laboral también sea saludable, ¿sí? Así también nosotros mejoramos, como ya veníamos hablando anteriormente, las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, esta inteligencia emocional es determinante para esas relaciones interpersonales y que éstas puedan llegar a ser sumamente sanas, siempre que nosotros podamos manejar correctamente esa inteligencia emocional. También conocer y entender las propias emociones y las de los demás nos ayudan a quizás llevar mucho mejor esos conflictos que puedan darse, es decir, a que la resolución de conflictos sea mucho mejor, ¿sí? Y algo que puede ser inevitable cuando se convive con otras personas. O sea, sí o sí, cuando convivimos con otras personas se van a generar conflictos, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional nos ayuda a la resolución de esos conflictos de manera empática, ¿sí? Y que justamente se viva en un ambiente ya mucho más sano, ¿sí? Que la convivencia interpersonal sea mucho más sano, ¿sí? Además, también las relaciones de pareja suelen ser de una negociación constante y un mantenimiento también del equilibrio emocional en ciertas situaciones difíciles que pueden darse, ¿sí? Entonces, es importante también esa interconexión entre las personas para que esto evite también el dolor de una separación en ocasiones o de malos entendidos que puedan surgir gracias a esa falta de comunicación. Entonces también es sumamente importante
el manejo de la inteligencia emocional dentro, no solamente del ámbito laboral, como mencionaba, sino también quizás dentro del ámbito de parejas o las relaciones con la familia, que siempre también en ocasiones suelen ser conflictivas y necesitan siempre una resolución de conflictos de manera empática, ¿sí? También, aparte de ello, favorece el desarrollo personal, la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, es muy importante mencionar que esa inteligencia emocional va muy de la mano con el desarrollo personal, ¿sí? De hecho, todos los coaches, es decir, los expertos en desarrollo personal, siempre aportan herramientas de inteligencia emocional a las personas que llegan junto a ellos, ¿sí? Pues el desarrollo personal de un individuo no puede entenderse sin el correcto autoconocimiento y la gestión de las propias emociones. Es decir, yo debo conocerme a mí mismo y aprender a justamente, podríamos decir, maniobrar mis emociones o por sobre todo contener y controlar esas emociones, ¿sí? Es decir, trabajar sobre mis emociones puede llegar a ser súper importante, no solamente en el relacionamiento laboral, sino también en el contexto familiar y en todo el componente en sí de mi interacción social, ¿sí? Dentro del curso vamos a ver el día de hoy también los componentes de la inteligencia emocional. Dentro de ellos también ustedes tienen en plataforma vídeos relacionados a los componentes de la inteligencia emocional, ¿sí? La autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales son algunos de ellos. Están también contemplados dentro de los videos que ustedes tienen en plataforma, que también justamente habíamos colocado dentro de la plataforma para hacerlo mucho más dinámico y quizás que no todo sea texto también dentro de ella, ¿sí? Entonces, los 5 componentes de la inteligencia emocional. Practicar entonces una adecuada inteligencia emocional requiere siempre de una voluntad, ¿sí? De un conocimiento y también de una apertura. Es decir, la persona debe necesariamente estar lo suficientemente motivada para trabajar en su inteligencia emocional, ¿sí? Por eso que no basta leer un libro o hacer un curso, sino se requiere de proactividad, de saber, de promover, de sentir, de ofrecer, de entender y por sobre todo de generar. Es decir, yo debo estar confiada en que en trabajar en inteligencia emocional, en trabajar en mi autoconocimiento para poder yo de este modo mejorar mi interacción, ¿sí? Dentro de una sociedad. Entonces, solo así daremos forma a entornos mucho más empáticos, que sean mucho más sensibles, por sobre todo también eso puede generar ambientes creativos y por sobre todo también que los entornos sean hábiles emocionalmente y por sobre todo que podamos tener lo que tanto ansiamos, que sería un lugar o una sociedad en sí mucho más empática y mucho más tolerante, ¿sí? Entonces, dentro de esos componentes de la inteligencia emocional existen 2 tipos de competencias, ¿sí? Que ayudan en la interacción con uno mismo y con el entorno, ¿sí? Que serían las competencias personales, ¿sí? Y también las competencias sociales. Vamos a subdividir esas competencias. Al hablar de las competencias personales, están compuestas por todas las series de habilidades que determinan el modo en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Está bien? O sea, lo intrapersonal, ¿sí? Dentro de mí y cómo surge ese autoconocimiento, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto tenemos la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, la automotivación. La automotivación es la que me permite a mí levantarme de mi cama e irme a trabajar. ¿Está bien? Es decir, la motivación intrínseca que yo tengo. Es decir, la que nace de mí para hacer algo. Si yo quiero trabajar en inteligencia emocional, pues yo tengo que tener por sobre todo una automotivación. Es decir, que yo misma esté convencida, ¿sí? De que esa inteligencia emocional me va a ayudar en mi buen relacionamiento interpersonal, ¿sí? Vamos a lograr también una sociedad mucho más empática que es sumamente necesaria también en nuestros días. Bueno, entonces hablamos primeramente de la autoconciencia, que es la capacidad de conocer y reconocer nosotros nuestras propias emociones. Una persona autoconsciente
sabe qué quiere y por qué lo quiere, ¿sí? Comprendiendo siempre sus propios valores y las metas en la vida. Es decir, que él sabe hacia dónde va, ¿sí? Entonces, dentro de esa autoconciencia es importante que la persona sea capaz de reconocer, como hablábamos anteriormente, sus fortalezas, pero también sus limitaciones. ¿Está bien? Y a menudo sería también sumamente interesante que él pueda mejorar esas capacidades y esas habilidades que trabajan en sí mismo para hacerlo una persona mucho mejor, ¿sí? Entonces, una persona honesta consigo mismo o autoconsciente de sus capacidades y posibilidades siempre va a estar mejor preparada que las demás personas para sobresalir a dificultades. No podemos decir que alguien no tenga dificultades, ¿sí? Todos tenemos dificultades en algún momento de la vida, ¿sí? Y esa autoconciencia, es decir, el conocimiento que yo tengo de mí misma y el manejo de esas emociones van a hacer que yo esté preparada para ese contexto que se puede dar, ¿está bien? Es decir, para esa interrelación que se puede dar y para que yo pueda siempre estar preparada ante las dificultades y saber qué decisiones tomarlos siempre dependiendo del contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿sí? El otro punto que vamos a analizar es la autorregulación, ¿sí? La capacidad de manejar las emociones propias, es decir, la autogestión de esas emociones. Una persona con esta capacidad destacaría en situaciones problemáticas o en ciertas situaciones de conflicto con otras partes, realizando siempre un análisis del problema y concluyendo con una solución meditativa. Es decir, el pensar antes de poder actuar, ¿sí? Entonces, las características de una autorregulación emocional son, primeramente, la predisposición para la reflexión y la meditación, es decir, que yo pueda reflexionar sobre un problema y posterior a eso recién interactuar o buscarle básicamente quizás una respuesta o una solución a ese problema, ¿sí? También la tranquilidad ante las situaciones de cambio, ¿sí? E integridad que pueden darse, también la identificación y aceptación de las emociones y la habilidad para decir no a los impulsos. Es decir, que yo no sea impulsiva cuando necesariamente se puede dar una situación conflictiva dentro del lugar en el cual yo estoy interactuando, ¿sí? Y también hablamos de la automotivación, que sería la capacidad de darse a uno mismo las razones, el impulso y por sobre todo el entusiasmo e interés con el fin de provocar una acción específica. Siempre una persona que esté automotivada está superándose a sí misma y siempre va a estar orgullosa de todos los logros que pueda tener y siempre va a destacar su pasión y su compromiso por su desarrollo personal. Entonces es tan importante la automotivación. Esto nos hace también, desde luego, trabajar en nuestra persona en sí, porque una persona automotivada siempre trabaja mucho en sí mismo, ¿sí? Y trabaja siempre teniendo metas concretas que las hacen justamente, como les decía, levantarse de la cama y salir a trabajar o a buscar opciones que les hagan llegar a esas metas que se propusieron en algún momento, ¿sí? Y después, una vez que terminamos de hablar de esas competencias personales, tenemos que hablar de las competencias sociales. ¿Y a qué nos referimos con competencias sociales? Son habilidades que determinan el modo en que nosotros hacemos las relaciones interpersonales. Es decir, como bien dice el material, nos relacionamos con los demás, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos a la empatía y a la habilidad social. Desde mi perspectiva, la empatía es de hecho el pilar de todo relacionamiento, ¿sí? Ese relacionamiento, tanto interpersonal como intrapersonal, tienen necesaria relación con la empatía, ¿sí? ¿Y qué es la empatía? Es la capacidad de entender y comprender los pensamientos y emociones ajenas. Es decir, en pocas palabras, la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Saber que esa persona es, como decía anteriormente, un mundo aparte, con sus problemas, con sus divergencias,
y que yo necesariamente debo comprender. Por eso es tan importante que cuando surge un problema, yo lo pueda analizar no solamente desde mi perspectiva, sino analizarlo también desde la perspectiva de la otra persona y por sobre todo analizar el problema desde afuera, ¿sí? Porque quizás para nosotros sea un problema gigante, pero cuando yo me pongo a analizar a la otra persona y analizo el contexto general del problema, me doy cuenta que es un problema súper sencillo de resolver, ¿sí? Entonces, eso es trabajar con empatía, ¿sí? Entonces, la empatía consiste necesariamente en ser considerados con las otras personas y con sus sentimientos, ¿sí? En el proceso de toma de decisiones inteligentes y beneficiosas para ambas partes. Entonces, una persona empática tiende siempre a generar una mayor confianza con las demás personas, ya que toma siempre en consideración los diferentes puntos de vista y siempre trata de comprender toda la diversidad de opiniones que puedan generarse en su contexto, también los intereses y las posiciones en las que negocian cada una de las partes o cada una de las personas. Entonces, por eso es tan importante la empatía en ese relacionamiento interpersonal, ¿sí? Y hablamos también de la habilidad social. Al hablar de la habilidad social, es la capacidad de relacionarnos y conocernos, ¿sí? O reconocer el aporte de los demás, ¿sí? Esto permite también fomentar la unión y la integridad con los demás. Una persona que tenga habilidades sociales siempre va a ser persuasiva de manera racional y emocional, resaltando siempre su pasión por el trabajo en equipo. Y esa habilidad social se refuerza al comunicarse y esa comunicación debe ser una comunicación empática, ¿sí? Constantemente entonces con los demás a fin de reforzar sus vínculos sociales y de amistad. Entonces, justamente la habilidad social es ese interrelacionamiento y que ese interrelacionamiento sea justamente basado en la empatía, ¿sí? Entonces, para recapitular lo que habíamos mencionado hasta ahora, la inteligencia emocional inicia primeramente con entender nuestras propias emociones, es decir, la autoconciencia, para luego ser capaces de regularlas, es decir, la autorregulación justamente de esas características que habíamos visto que podrían ser, como dijimos, podrían ser nuestras fortalezas o podrían ser también nuestras debilidades, ¿sí? Y poder manejarlas a fin de alcanzar nuestros objetivos, que sería en este caso la automotivación, ¿sí? Tras dominar entonces estas tres competencias personales, podremos empezar a comprender las emociones de los demás a través de qué? A través de la empatía y como último, a interactuar e influenciar positivamente dentro de las personas, trabajando, por ejemplo, en equipo, usando mis habilidades sociales, ¿sí? Siempre con una comunicación empática y una buena relación entre personas, ¿sí? Entonces, el desarrollo de toda competencia o habilidad, ¿sí? Siempre va a requerir de tiempo y de práctica. Y por sobre todo, de que la persona esté lo suficientemente convencida de que eso puede mejorar sus relaciones interpersonales y que conocer la inteligencia emocional puede hacerla a esa persona mucho bien, no solamente en su contexto laboral, sino también en su contexto, en su contextualización de relaciones interpersonales en la sociedad.